Bueno, buenas tardes. A continuación voy a hacer la descripción de la articulación del habla. Entonces es un proceso por el que el sonido que se ha generado en las cuerdas vocales. Ejemplo, pues debemos de siempre inculcarles a nuestros hijos, enseñarles cómo deben de hablar, cómo deben de cantar, de todo. Entonces, digamos, ellos tienen la necesidad de utilizar el desarrollo de los labios, de los dientes, del paladar, de la lengua, de los pulmones, para que así puedan hacer dicho ejercicio. A continuación podemos ver una imagen donde ellos pues están cantando, de pronto gritando, sí, en fin, muchas cosas más que ellos pueden hacer por medio de su boquita, de su lenguaje, de su habla. El otro punto es que es coordinación dinámica específica, son movimientos en donde necesariamente interviene la visión. Ejemplo, pues debemos de enseñarles a los niños cómo deben de subir a un bus, cómo deben de bajar de unas escaleras, a estimular sus piecitos, sus extremidades, para que ellos aprendan a subir y a bajar escaleras cuidadosamente. Entonces podemos ver una imagen donde hay unos niños saltando y subiendo escaleras, pues cuidadosamente sin que se vayan a lastimar. El otro que tenemos, que es la coordinación dinámica general, implica lo que denominamos en actividades motrices básicas, por lo menos en la que los niños quieren correr, quieren saltar, quieren arrollar algún objeto, recibirlo, treparse, empujar, pero siempre y cuando pues las cosas se hagan cuidadosamente. También podemos ver otra imagen donde aquí podemos ver los niños cómo saltan, cómo dan botes, pero siempre y cuando sea cuidadosamente sin que ellos se vayan a lastimar. El otro es que es el desarrollo sensorial, es a través de los sentidos que reciben en las primeras informaciones. Ejemplo, en estimular, en ejercitar los sentidos, o sea que ellos en esta edad deben de saber estimular muy bien sus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces también podemos ver el ejemplo donde una niña pues está oliendo las flores, que ahí se nota pues que está utilizando su naricita para oler. Y aquí podemos ver la bebé cogiendo el perrito, también utiliza sus manos, su visión, su boca para poder hablar, sus oídos para poder escuchar. El otro es el equilibrio tónico postural, es la capacidad que nos permite vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en una postura. Es decir, debemos de tener un equilibrio, enseñarles a los niños a que tengan equilibrio cuando de pronto van en un andén, cuando se suben a una, no sé, pues digamos a alguna parte donde necesariamente deben de tener el equilibrio. También pues nos podemos dar cuenta que a la edad de los niños es cuando empiezan a caminar y pues ellos tienen que tener el equilibrio pues para poder caminar solitos. Entonces también podemos ver las imágenes donde los niños están pues teniendo equilibrio ahí en una barra y como en una ruedita y donde van teniendo el equilibrio muy cuidadosamente. La otra es que es el esquema corporal. Eh, es muy importante la educación infantil, dando que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a la vez que para construir su propia personalidad. Por lo menos nos podemos dar cuenta, un ejemplo es que ellos aprendan a su lado derecho, su lado izquierdo, qué es lo que deben de hacer con los hombros, a estimular sus partecitas del cuerpo siempre y cuando pues lo hagan cuidadosamente y vayan haciendo una rotación de sus extremidades poco a poco. Aquí ven la imagen donde ellos están pues sabiendo distinguir sus partes del cuerpo, la cabeza, el cuello, los brazos, las manos, las piernas, y pues son muchas partes más del cuerpo pues que ellos deben de aprender básicamente.
También podemos, la otra es que es la estructuración de espacio temporal, es la diferencia de lo corporal con respecto al mundo exterior. El primer paso que el niño da es el reconocimiento y la organización del espacio, es decir, cuando vemos que los niños dan su primer pasito, pues nosotros tenemos que motivarlos para que ellos sigan así, y muchas veces pues nosotros los estimulamos o los, por decirlo, los atraemos con algún objeto que ellos quieran para que ellos pues lo puedan coger. Aquí nos podemos dar cuenta de esta imagen. El niño pues va caminando y pues coge la silla que hay ahí para él pues también poderse sostener y seguir caminando. La otra es que la expresión corporal es una de las formas básicas para la comunicación verbal. A veces los gestos, no todas las veces podemos hablar verbalmente, sino también podemos pues con señas, con gestos, todo eso también pues enseñarles a los niños desde un principio. Entonces eso también lo podemos hacer, podemos ver el ejemplo donde los niños pues van haciendo lo mismo que está haciendo la maestra por medio de gestos, de dinámica, de enseñarles así con las señas. La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Pues entonces al tiempo que ya los niños están, debemos de enseñarles a colorear, a hacer rayones, que cositas así que ellos vayan haciendo, pues a ellos les va a alegrar mucho. Vamos a ver un ejemplo que tengo donde los niños, este es un esquema para que los niños puedan colorear, puedan distinguir también los colores en cada bolita y pues puedan saber cómo se debe hacer. ¿Qué es la lateralidad? Es la inclinación sistemática a utilizar más una de las dos partes simétricas del cuerpo, es decir, cuando podemos utilizar pues las manos con los ojos, los pies con las manos, cuando utilizamos dos sentidos para hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta, el niño está utilizando su visión con sus manitos para poder coger los cubos que tiene ahí, para que él vaya pues observando y vaya tocando también el objeto. Que es la reeducación de la lectura y de la escritura, es donde debemos de enseñarles a los niños poco a poco cómo se debe escribir, cómo se debe leer, pues por medio virtual, explicándoles poco a poco, ser pacientes para hacer dicho ejemplo. Aquí podemos ver ellos cómo deben de distinguir el tipo de letras que hay, que deben de hacer una corrección porque todas las palabras no están bien escritas, entonces para que ellos vayan aprendiendo a distinguir dichas letras, y eso para que poco a poco vayan aprendiendo a escribir y a distinguir las letras. Y la última es sobre la seriación. Entonces nos podemos dar cuenta que la seriación es para enumerar, para que los niños aprendan sus números, aprendan a numerar poco a poco. Entonces así es el último ejemplo. Entonces pues ahí se ve la imagen donde ellos van colocando sus fichitas en cada respectivo palito para que ellos vayan contando y vayan sabiendo contar, y así pueden pues enumerar, y de eso se trata la seriación. Buena tarde, buen fin de semana, muchas gracias.